que es la última parte del libro de Efesios. Y vamos a entonces estudiar este capítulo. Ya estamos en la última parte de capítulo 6 de Efesios. Ahí lo tienen, ¿no? Vamos a leer allí. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y superado todo estar en pie. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad, y vestidos de coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y el yelmo de salud tomad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Am, entonces, empieza diciéndonos el Señor que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fortaleza. Pero para recibir la fortaleza de Dios es necesario entender que somos muy débiles en nuestro propio poder. No podemos adquirir la fortaleza de Dios si primero no reconocemos nuestra propia debilidad, nuestra propia falta de idoneidad delante de Dios. Únicamente cuando hemos reconocido que nosotros no, no tenemos ningún poder en nosotros, entonces recién se va a manifestar el poder de Dios allí en nuestra vida, ¿no? Es como el problema que tiene una persona que es alcohólica o que es adicto a las drogas, porque es muy similar en los dos casos lo que dicen pues los médicos, ¿no? O los que tratan estas personas. Una persona que es alcohólica o está en las drogas no podrá sanarse hasta que reconozca que él es alcohólico o que es drogadicto. Entonces el que está en el alcohol está esclavo del alcohol, pero él no va a reconocer yo soy esclavo del alcohol, él va a decir, no, yo puedo vencer esto, déjenme, yo puedo vencer, y nunca vence. Nunca puede vencer ni el alcohol o las drogas, no puede. Solamente cuando la persona reconoce, ya entendí, yo no puedo, yo soy incapaz de vencer esto. No puedo. Y tiene que humillarse y decir, ¿no? Yo soy alcohólico. Y cuando él recién se atreve a decir, yo reconozco que soy alcohólico, es decir, soy esclavo del alcohol. Y cuando reconoce yo soy drogadicto, no puedo salir de esto, no puedo. Cuando la persona reconoce eso, es el primer paso para salir del alcohol o de las drogas. Porque cuando lo ha reconocido, entonces recién puede venir sobre él el poder de Dios. Mientras él diga, yo sí puedo, déjenme, no, yo sí puedo, de fuerza de voluntad, yo sí puedo, y jamás puede, jamás puede. Entonces esto es similar también. Mientras nosotros sentimos que somos capaces, que somos fuertes, qué sabios somos, qué capacidad tan grande tenemos, qué sabiduría tenemos. Mientras pensamos de esa manera, nunca va a venir el poder de Dios sobre nosotros. Por eso siempre se ha dicho en cuanto a los que llevan la palabra de Dios, se ha dicho esto, que nadie puede
tener poder de Dios en su palabra si primero no se ha quebrantado delante de Dios? Si no ha experimentado un quebrantamiento ante Dios, esa persona nunca será poderosa en la palabra de Dios, porque estará confiando en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, en sus propios dones. No está confiando en Dios, está confiando en sí mismo. Y cuando uno confía en sí mismo, nunca puede ser herramienta de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque sigue confiando en su propia sabiduría, su fuerza, su voluntad, sus capacidades, ¿no? Es muy parecido a la forma de ser salvo, porque dice Dios, Efesios capítulo 2, Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es algo establecido por Dios, para que nadie diga, miren qué bueno soy, miren qué religioso soy, para que no exista eso, dice Dios. No, no es por las obras, no es por la bondad humana, es únicamente por la misericordia, por la gracia de Dios, sin intervención de las obras del hombre. Así es la salvación. Y en este caso también, ¿no? Nos dice pues el versículo 10, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. No dicen sean fuertes en su propia voluntad, sino en el Señor y en el poder de su fortaleza, de la fortaleza de Dios. Y esta experiencia la tuvo Pablo tan grandemente. Pablo sufría una enfermedad que no explica qué enfermedad tenía, pero sí dice que tenía una enfermedad, un aguijón en la carne. Parece que tenía algo que ver con su vista. Bueno, pero una enfermedad que lo afligía continuamente. Y entonces él da testimonio en la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, dice Pablo, respecto de lo cual, este aguijón en mi carne, he pedido 3 veces al Señor que me sane, que lo saque de mí. Pero el Señor me ha contestado las 3 veces, no, no te voy a sanar. Suficiente con mi gracia sobre ti, suficiente la gracia que yo te doy, pero tu enfermedad no te la voy a quitar. Y entonces entiende Pablo, entiende el propósito de Dios con esa enfermedad y la aflicción que le traía. Pablo dice, entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Y ahí está eso que es bastante contradictorio, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque esa fuerza ya no es mía, esa fuerza viene de Dios. Yo no tengo ninguna fuerza, esa fuerza viene de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cuándo viene de Dios ese poder? Cuando estoy afligido, cuando estoy sufriendo esta enfermedad que todo el tiempo me aflige. Allí es cuando soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Y si Él estuviese sano, no tendría semejante poder de Dios en su palabra. Entonces es una bendición que Dios está trayendo sobre Pablo en el caso de él, ¿no? Dios está usando lo que el hombre nunca imagina. Nosotros no imaginaríamos eso. Está usando Dios una enfermedad en la vida de Pablo para llenarle del poder de Dios, para llenarle del poder de Dios al hombre de Dios. Y cuando viene el poder de Dios sobre Pablo, ya no es la sabiduría de Pablo, las capacidades de Pablo, el poder de sus palabras, su oratoria, nada. Es el poder de Dios. Un hombre de Dios afligido por enfermedad todos los días, pero mediante esa aflicción de enfermedad, Dios le llena de su poder. Qué extraños para el hombre son los caminos de Dios,
de esa manera, ciertamente, ¿no? Pero eso es lo que Dios hace. Fortalecer, ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, nos dice aquí. Luego nos habla el versículo 11 de la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso nos indica que hay una guerra y entonces se necesita una armadura. Y esta armadura de la que habla, que usaban en el tiempo antiguo, el- llevaban espada para no solo defenderse, también atacar con la espada. Y llevaban una armadura hecha de metal, cubría una cota de metal, cubría su pecho y también a veces incluso las piernas estaban defendidas por una armadura de metal. Un yelmo en la cabeza, o sea, un casco, ¿no? Y todo lo que nos menciona aquí. Veamos allí toda la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad. Un escudo que también le protegía la espalda, ceñidos los lomos de verdad, y vestidos de coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y el yelmo de salud tomad, el que protege la cabeza, el casco, el yelmo de salud tomad y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ahora, casi todas son elementos protectores, ¿no? Del que está luchando. Y, excepto la espada, que es la palabra de Dios. La espada es para poder matar al enemigo. Y la espada es contra el diablo, es esa espada de Dios. Y además, no hay otra forma de vencer al diablo, no es como dicen los cuentos populares, ¿no? Mira, agarras unos dos palos y los pones en forma de cruz, entonces Satanás se va a escapar al ver la forma de la cruz. Pero no es cierto. O también échate ajo para que no te ataquen los demonios, ¿no? O las brujerías. Nada, nada que ver. Satanás es vencido por la palabra de Dios. Así es vencido Satanás. Y así venció el Señor Jesús al diablo, diciéndole, escrito está, vete Satanás porque escrito está, o sea, en la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra arma contra el diablo es eso. Y hay muchos malos entendidos en esto. Ya no recuerdo dónde yo lo escuché, pero había cierto predicador que tenía detrás de él, el que predicaba, el pastor estaba allí, pero detrás de él habían dos o tres hermanos que todo el tiempo mientras él predicaba estaban lanzando así puños al aire. Y preguntaron entonces, ¿por qué lanzan puños al aire esos hermanos detrás del predicador? Ah, es que están luchando con los demonios, decían. Absolutamente absurdo. Y decían, como la Biblia dice que en los aires están los demonios, efectivamente, ¿no? Así dice la Biblia, pero no es verdaderamente el aire, sino es el campo espiritual, a eso se refiere en los aires. En el campo espiritual que es invisible, ahí moran esos demonios. Y ellos entonces, pensando, vamos a, con bofetadas, vamos a luchar en el aire contra los demonios. No tiene ningún sentido hacer eso, porque no es una lucha física, no es una lucha como dos boxeadores vayan a pelear. No, es una lucha en el campo espiritual. Y al ser una lucha espiritual, hay una arma que puede vencer a Satanás. Además, es la única, porque aquí todos los elementos de la armadura son defensivos, ¿no? En la cabeza el yelmo, en la espalda la verdad,
la coraza de justicia, o sea, en el pecho, el, el- la preparación del evangelio en los pies, el calzado, todos son defensivos, pero la espada es la única que puede destruir a Satanás. Y eso siempre lo hemos olvidado. Pensamos que al diablo hay que vencerlo, quién sabe con qué, pero menos nunca en general recuerdan los creyentes en diferentes iglesias, nunca recuerdan que la manera de vencer al diablo es con la Biblia, con la Biblia. Así es donde se le vence, ¿no? Y bueno, entonces en el versículo 2 se dice así, porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, o sea, con personas, sangre y carne se refiere a otras personas de carne y hueso, enemigos de carne y hueso, hombres que luchan contra nosotros, no solamente, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. Ahí está justamente lo que dijimos hace un instante, en los lugares altos, en los lugares espirituales, en el aire, se puede decir. Y esto es un poco, en realidad es un poco misterioso. En otro momento también dice la Biblia en los aires, el campo de los demonios. Y aquí dice en los lugares altos. Y aunque es un poco misterioso eso del campo espiritual, los lugares altos, parece que se refiere directamente al campo del universo que Dios creó y que es morada de aquellos espíritus, pero también de los ángeles y también de Satanás y de los demonios, porque los demonios son ángeles que han seguido a Satanás en su rebelión contra Dios. Pero nos explica aquí el versículo 12 que aparte de tener lucha con personas, ¿no? Tenemos lucha con principados, con potestades. Y en otros pasajes de la Biblia también se menciona esta palabra, principados y potestades, refiriéndose a los poderes demoníacos que gobiernan el mundo. Ahora, mucho se habla, los que hablan en cuanto al analizar cómo se mueve el mundo, cómo transcurre, los poderes económicos que mueven el mundo entero. Mucho se habla de, bueno, los que tienen el poder, se dice, no son ni siquiera los presidentes, sino son los grandes grupos económicos, los grandes consorcios. Tienen tanto dinero que ellos pueden manejar a los presidentes de los países. Y es cierto, ¿no? El poder de su dinero. Pero hay otros poderes que manejan a los que son ricos, que gobiernan todo en el mundo. Encima de ellos están estos poderes demoníacos son, que la Biblia les llama así en el versículo 12, principados, con potestades. ¿Qué más? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, los que en realidad están gobernando el mundo no son ni los presidentes de los países, ni los congresos, ni los grandes imperios económicos, que sí es cierto tienen el poder verdadero en el mundo, pero no son los grandes emporios económicos, son los demonios que gobiernan a ellos. Y ahí está, ahí lo dice, ¿no? ¿Qué cosa los llama Dios? Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y no son personas humanas, son poderes diabólicos los que gobiernan el mundo. Y ahí lo dice, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos, la morada espiritual de ellos, los lugares altos, malicias espirituales, no son personas humanas las que gobiernan este mundo,
sino malicias espirituales, poderes demoníacos. Ahora también vamos a ir a revisar, si por favor vamos a nuestra Biblia, no está el pasaje aquí, pero está en Daniel capítulo 10. Lo tenemos en Daniel capítulo 10. Un ratito leeremos allí. Aquí en este capítulo podemos ver cómo se desarrolla esta lucha, no con personas humanas, no con sangre y carne, sino con poderes de las tinieblas de este siglo, poderes del diablo, ¿no? Vamos a leer Daniel capítulo 10. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Baltasar, perdón. Y la palabra era verdadera y el plazo grande, la cual palabra él entendió y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, me contristé 3 semanas de tiempo. No comí pan delicado, ni carne ni vino entró en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero yo estaba a la orilla del gran río Hidekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro muy fino, y su cuerpo era como Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como voz de algún ejército. Bueno, y ya se pueden imaginar, hermanos, de quién está hablando, ¿no? Este varón que se encuentra con Daniel. Ustedes pueden imaginar quién es, ¿no? Este varón, el que habla con Daniel. A ver qué les parece. ¿Quién puede ser? El Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y la pregunta será, ¿no? Si él todavía no se había hecho hombre, que eso iba a venir después. Si todavía no se hizo hombre, ¿cómo viene en forma de hombre a este mundo? Y la respuesta es, Dios tiene poder. Dios tiene poder para hacer eso. Y el Señor Jesús es Dios. Entonces es el Señor Jesús que aparece delante de Daniel. Y la descripción del Señor Jesús aquí en Daniel es exactamente igual a la de Apocalipsis capítulo 1, Revelación capítulo 1, mostrando cuál es la apariencia de sus ojos, de su cuerpo, sus brazos, sus pies, todo eso. Versículo 7, y yo, Daniel, solo vi aquella visión, y los varones que estaban conmigo no la vieron, mas cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Y quedé yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo sin retener alguna fuerza. Y oí la voz de sus palabras, y como oí la voz de sus palabras, yo fui adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. La presencia del Señor Jesús y el sonido de sus palabras hace que Daniel caiga en tierra, adormecido, dice, sin fuerza alguna. Y he aquí que una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, porque estaba él caído en tierra completamente. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que yo te hablaré y levántate sobre tus pies, porque yo soy enviado ahora a ti.
Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, son oídas tus palabras, y yo soy venido a causa de tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí que Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Aquí está eso tan misterioso, pero es que la lucha espiritual que transcurre entre los creyentes y los poderes diabólicos, esa lucha es paralela, porque mientras Daniel estuvo en oración 3 semanas, 21 días, porque ahí dice, ¿no? Yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, dice. 21 días en oración continuamente, día y noche. Y allí viene el Señor Jesús delante de Daniel y le dice, Daniel, desde que dispusiste tu corazón, tu oración ha sido escuchada. Pero yo he estado luchando durante 21 días con los poderes satánicos. Miren eso, Daniel está luchando en oración durante 21 días. Mientras Daniel lucha en oración 21 días, el Señor Jesús está luchando con los poderes demoníacos simultáneamente con Daniel al mismo tiempo. Y eso es muy asombroso para entenderlo. Por eso es que dice ahí en Efesios, no luchamos solamente con sangre y carne, con personas, luchamos contra ángeles, ángeles del diablo, demonios, que moran en lugares altos. Esa es la morada de ellos. Y el Señor Jesús está luchando en el cielo con esos demonios, ayudado por Micael, que es el arcángel Micael. Versículo, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Ese es el príncipe venido del diablo, el príncipe de Persia le llama Dios a él. Es el encargado de parte de Satanás de gobernar sobre Persia. Y este no es el rey de Persia, es un demonio poderoso a quien Satanás le ha delegado gobernar sobre el país de Persia. No es el presidente que gobierna, tampoco son los que tienen muchísimo dinero que gobiernan al país, sino demonios poderosos. Y lo interesante es que el Señor Jesús no lo destruye en un instante, sino que el Señor Jesús lucha. Y la lucha es dificultosa. En el caso de Daniel, mientras Daniel ora por 3 semanas, el Señor Jesús al mismo tiempo está luchando con este príncipe de Persia, un demonio. El Señor Jesús está luchando durante el mismo tiempo que Daniel está orando. Además, el Señor Jesús está ayudado por el arcángel Micael. Así lo dice, ¿no? Um, versículo 14, y yo soy venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque aún habrá visión por algunos días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Y he aquí como una semejanza de hombre que tocó mis labios, y abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se trastornaron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de este mi Señor hablar con este mi Señor? Porque en este instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento.
y aquella como semejanza de hombre. La descripción del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, cuando él aún no había venido al mundo como hombre, pero allí se presenta. ¿Cómo se le describe al Señor Jesús? Y aquella como semejanza de hombre, misterioso, extraño, no es un hombre, tampoco es un ángel, es Jesús, el Hijo de Dios, llamado aquella como semejanza de hombre. Me tocó otra vez y me confortó y me dijo: varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Y hablando él conmigo, yo me esforcé y dije: hable mi Señor, porque esforzado me has. Y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Una lucha en los aires, en el cielo, una guerra contra poderes satánicos. Eso es lo que va transcurriendo en el cielo. Mientras aquí en la tierra el varón de Dios, Daniel, el profeta de Dios, estuvo en oración 21 días. Al mismo tiempo exactamente, el Señor Jesús, ayudado por el arcángel Micael, está luchando en los cielos. Qué cosa tan misteriosamente grande. Esa es la lucha que transcurre. Todo el tiempo estoy yo pensando, hermanos, cada vez que veo las noticias, estoy pensando, esta noticia que pasan hoy día, esto que sucedió ayer, es porque Dios está contestando nuestras oraciones. Son muy poquitos los que vienen a orar, pero el domingo temprano, ¿no? Pero estamos orando por el Perú. Y mientras nosotros oramos por el Perú, el Señor está luchando con el demonio que gobierna al Perú. ¿Se dan cuenta? Ahora, nuestras oraciones son las que ayudan que esa guerra sea ganada. Eso es lo que encontramos exactamente en el libro de Daniel. Daniel orando 21 días seguidos, mientras el Señor Jesús lucha con esos demonios poderosos durante los mismos 21 días. Y la guerra espiritual que desarrolla tiene mucho que ver con el poder de la oración. Pero si nosotros no oramos, entonces, ¿qué podemos esperar? Allí en el principio de la Biblia dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas, o sea, sobre la superficie de las aguas. Al principio, nomás las primeras palabras dice, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ahora, más adelante hacemos esto de comparar la escritura con la escritura, y más adelante encontramos en Revelación, el último libro, Apocalipsis, ahí dice cuál es el significado de las aguas. Entonces, siempre, comparando la Biblia con la misma Biblia. En Génesis 1 dice las aguas. En las últimas páginas de la Biblia dice las aguas de nuevo. Pero ahí en Apocalipsis, ahí sí lo explica. Las aguas que has visto, le dice el Dios al apóstol Juan, las aguas que has visto son multitudes, naciones, pueblos y lenguas. Las aguas. Sobre las aguas, las multitudes, los millones de personas del Perú, sobre aquellas aguas se está moviendo el Espíritu de Dios, igual que en el día de la creación. Él se mueve
sobre la superficie de las aguas, el Espíritu Santo, incubando la vida, digamos así. Eso es lo que hizo el Espíritu de Dios en los días de la creación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Igual el Espíritu de Dios se puede mover sobre las multitudes de esta nación cuando sus hijos se lo piden a Dios, cuando los creyentes oran y piden a Dios. Y si no, no va a suceder así. Está en nuestras manos prácticamente la transformación de este país y de esta ciudad también, la ciudad de Chosica. Está en nuestras manos. Dios nos ha dado esa herramienta divina de la oración. Por eso es tan importante que oremos por nuestro país. Ahora, oramos por diferentes motivos, ¿no? Oramos unos por otros, oramos por los que están enfermos. Sí, por supuesto. Oramos que Dios bendiga esta iglesia y que muchas personas conozcan a Cristo. Todo eso lo hacemos, pero una de las cosas olvidadas, pero que puede dar muchísimo fruto es la oración por el país, la oración por el país, algo que se llama Operación Elías, esta visión de oración por el Perú. Y yo no entiendo hasta ahora por qué hay tanta indiferencia en este llamamiento de oración. No lo sé. Si lo supiera, si lo entendiera, entonces diríamos, bueno, como los hermanos son tan indiferentes a orar por el Perú, por esta razón, entonces, ya, como ya sabemos que esta es la razón, entonces resolvemos esa razón y ya, entonces muchos despertarán a esa oración, pero no sabemos por qué. Cuando vino la pandemia, en esos meses de la pandemia, que cada día morían, ¿cuántos morían? 400 personas morían al día en el Perú por el COVID. En esos momentos de pandemia, y no podíamos hacer culto aquí todavía, estaba prohibido. Pero en esos días de la pandemia venían a orar más de 20 hermanos entre hombres y mujeres. Ahora se redujo a unos cuantitos nada más que vienen a orar. Y como estaba diciendo, hermanos, al terminar el año pasado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué haremos ante el llamamiento de Dios? Y no funciona por obligación, no funciona, es inútil. Nada en la vida de un creyente funciona porque le obliguen, no funciona así. No podemos decirle, hermano, firme esta hoja ya. Yo firmo la hoja. Me comprometo a venir a orar, me comprometo a estar en los cultos, me comprometo a estar en la oración. No resulta así. Cada uno tiene que abrir su corazón y obedecer el llamamiento de Dios. Y si el creyente no abre su corazón a obedecer a Dios, no sabemos qué pasará, pero sí puede pasar algo. Lo que sí puede pasar es esto, ¿no? Lo que en el año 2014, cuando empezamos aquí, cuando Dios me permitió comenzar como pastor en enero del 2014, en esos primeros meses había varios líderes, ¿no? De la iglesia, ancianos, diáconos. Entonces, viendo un poquito yo de su falta de voluntad para trabajar, yo les dije un día, hermanos, escuchen ustedes son líderes de esta iglesia junto conmigo. Yo les quiero decir algo, miren, lo que la Biblia nos muestra es esto, que cuando el pueblo de Dios no responde, ¿saben qué hace Dios? Dios no se hace problema. Dios nos deja en un rincón a nosotros y Dios se busca a otra gente. Eso es lo que Dios hizo exactamente con Israel. Israel era su pueblo elegido, Israel era la nación santa de Dios, pero ellos no respondieron al llamamiento de Dios.
Dios le tuvo paciencia durante siglos enteros. Dios le mandó muchos profetas para que se arrepientan, pero Israel permaneció duro de corazón. ¿Qué hizo Dios? Los botó a un rincón de incredulidad donde se encuentran ya durante 2000 años. Ahí los ha dejado Dios a los judíos. ¿Y qué ha hecho Dios? La bendición del Evangelio y de la salvación y de la vida eterna que era para Israel. Dios la ha traspasado a las naciones gentiles que somos nosotros. Ahora, cuidado. Y eso yo les dije a los hermanos líderes, como digo, en ese año. Le dije, hermanos líderes de esta iglesia, miren, ustedes no quieren obedecer el llamamiento de Dios. No quieren ustedes hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué va a suceder? Dios lo va a echar a ustedes a un costado y Dios va a levantar otras personas que los van a desplazar a ustedes. Eso es lo que está siempre en la Biblia. Y si los hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando no son capaces de aprender a obedecer el llamamiento de Dios, ¿saben qué hará Dios? Te va a dejar a ti, hermano, hermana. Dios te va a dejar a ti de costado. Dios no se hace problema contigo. Dios te va a dejar a ti en un rincón. Y Dios va a traer otra gente que sí quieren ser obedientes al Señor. Esa es la gran pregunta para nosotros. Todavía estamos al comienzo de este año, ¿no? Pero les estuve hablando, hermanos, de tener, pronto vamos a tener, no hemos puesto una fecha aún, pero pronto vamos a tener una noche de oración donde vamos a hablar justamente de estos planes, estas decisiones como iglesia. Pero ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que los que son creyentes de 10 años, de 20 años, de 30 años ya como creyentes, no quieren aprender a ser obedientes al Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Como siempre lo hace, Dios los deja en un rincón. Lo que hará Dios es que Dios va a traer personas nuevas. Y con esas personas nuevas, Dios va a trabajar poderosamente. Eso es lo que hará el Señor. Y eso es lo que yo le dije a los hermanos líderes hace años. Ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios. No importa. Dios se va a valer de otros. Dios va a traer otros que a ustedes los van a desplazar. Y esa es la historia de la Biblia siempre. Nosotros somos una iglesia vieja ya. Vamos a cumplir en este mes de febrero 60 años. Vamos a cumplir. Ya estamos viejos, ¿no? De 60 años de edad. Y muchos de nosotros, como creyentes, tenemos bastantes años. Pero muchas veces se ha dicho entre los pastores conversando, muchas veces se ha dicho esto. Mira, no pierdas el tiempo con los hermanos que tienen muchos años de creyentes. ¿Sabes por qué? Ya no aprenden, es inútil que trates de enseñarles, es inútil. Por gusto vas a tratar de enseñarles, pierdes el tiempo. Anda, evangeliza a otras personas y con ellos que recién comienzan su vida espiritual, a ellos enséñales. Pero que trates tú de enseñar a los creyentes viejos, no pierdas el tiempo con ellos. No aprenden, simplemente no aprenden. No aprenden, no cambian, no reciben discipulado, no quieren aprender, no quieren obedecer. Exactamente, eso es lo que sucede. Eso es lo que puede suceder. Entonces, los hermanos que tienen muchos años de creyentes, poco a poco van a comenzar a ver, la iglesia se está llenando de otras personas, de otros creyentes nuevos. Y nosotros, mira, ve, es hermano nuevo, es hermana nueva, ve, mira, poquito a poco está desarrollándose más,
ahora ya le van a poner a dirigir a este hermano nuevo. Recién tiene 2 años como creyente y yo tengo 35 años de creyente y no me dan lugar. No es que no te dan lugar, no es que no te dan lugar, es que el mismo creyente no quiere entrar en la batalla de Dios. Eso es la explicación. Y si el creyente viejo no quiere entrar en la batalla de Dios, no quiere aprender, entonces se va a valer Dios siempre de personas nuevas. Eso es lo que Dios hará. Se va a valer de personas nuevas que sí tienen actitud de aprender, porque los creyentes viejos sencillamente ya no pueden aprender, ya no aprenden. ¿Cuál va a ser la condición de nosotros como iglesia? Yo nunca me desanimo, hermanos, porque hayan poquitos, por ejemplo, no solamente esto, pero otros aspectos, porque hayan poquitos para orar el domingo en la mañana o para evangelizar. Bueno, tenemos que reanudar eso del evangelismo, pero en los meses en que estuvimos haciendo evangelismo, ¿cuántos venían a evangelizar? Si venían 4, era mucho. 2 o 3, tal vez venían 4 a hacer el evangelismo. Ahí está, ¿no? Somos una iglesia vieja que ya no aprende, pero esperamos que Dios cambie a esta iglesia. Y si muchos de nosotros no queremos aprender, ahí estaremos en un rincón y vamos a ver que vienen hermanos nuevos y que a ellos Dios los utiliza, a los que son nuevos, porque sí aprenden, si quieren obedecer al Señor. Dios está esperando una respuesta de nosotros realmente, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra tuya, Padre Santo. Queremos rogarte que tú hagas una obra poderosa con esta iglesia, Señor. Que tú hagas una obra milagrosa con esta iglesia. Cada uno responde voluntariamente. Nadie puede ser obligado. Pero también un día estaremos en el tribunal de Cristo y tú nos tomarás cuenta de lo que hemos hecho con cada día de vida que tú nos diste. Oh Señor, llévanos hacia tu obediencia, Padre Santo. No permitas que sigamos en un sueño profundo espiritual. Queremos aprender a ser obedientes a ti, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, le rogamos ponerse de pie para cantar el último himno. Muy bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a culminar este servicio con el último himno, el himno número 6.